Muy buenos días, ingeniero. En el día de hoy, nuestro grupo, que está conformado por Moreira Palacios Jean-Pierre, Delgado Carreño Brian, Pico Reyes Kevin y mi persona Palacios Rivas Rómulo. Y se me olvida Castillo Verariel. Y mi persona Palacios Rivas Rómulo. Le venimos a hablar sobre nuestro modelo lógico, que en este caso escogimos al de una veterinaria. Ya. En el universo de discurso tenemos lo que vendría a ser, se requiere una estructura para una base de datos de una veterinaria que se llama Huellitas Felices, para almacenar el historial clínico de cada persona que es atendida. Un veterinario tiene como paciente animales y como cliente personas, siendo esta persona representante de dicho animal. Cada cliente tiene un ID, primer apellido, primer nombre, una dirección, un teléfono y su identificación personal o DNI. Los clientes pueden tener varias mascotas. Cada mascota tiene su ID, una especie, una raza, color de pelaje, fecha de nacimiento, también del paciente que se debe llevar el peso y su edad. Asimismo se guarda el historial clínico con la enfermedad que tuvo, el veterinario que atendió al animal y las fechas en las que fue atendido. Adicionalmente, cada mascota tiene un calendario de vacunación en la que se lleva el registro de cada vacuna y la enfermedad de la que se está vacunando. Ahora ya tenemos, disculpe. Ahora ya tenemos el modelo lógico. Quisiera empezar yo, o sea, dando, o sea, como una pequeña, o sea, dando una impresión de introducción. O sea, el modelo lógico de una base de datos es una representación un poco más detallada, ya que se utilizan ya los términos que son un poco, o sea, los términos principales son entidades, atributos y relaciones. El modelo lógico utiliza un diagrama de entidad de relación para representar la estructura. Estos diagramas son objetos, o sea, utiliza las entidades como objetos o sea, que están en el momento, o sea, de la vida real, como en este caso son las mascotas, el cliente, el veterinario. Y hay atributos que son las características de estas mismas, por ejemplo, el ID de la mascota, el ID del cliente, el nombre del veterinario, que son cosas como un poco más abstractas. En el modelo lógico también existe lo que son las relaciones. Estas relaciones son, digamos, cómo se unen dentro de la base de datos y son, o sea, las líneas que nosotros podemos observar aquí. Bueno, mi nombre es Ariel Castillo y voy a hablar sobre esto. Como vemos, aquí tenemos un total de 8 entidades, pero solo tenemos entidades fuertes. Por lo que estoy investigando, hay entidades débiles y entidades asociativas, las cuales se establecen que las entidades débiles son como un cuadrado dentro de un cuadrado y las entidades asociativas son un rombo dentro de un cuadrado. Dentro de nuestras entidades, cada de estas entidades están dentro de lo que sería una tabla, que puede ser tanto tabla maestra como tabla transaccional. Eh, las tablas maestras son aquellas que no se pueden cambiar tan rápido, o mejor dicho, son datos estáticos y se actualizan con poca frecuencia, mientras que las tablas transaccionales contienen datos que cambian constantemente y se actualizan con mucha frecuencia. En este caso, eh, podríamos decir que una tabla transaccional podría ser un historial clínico y un detalle de vacunación, ya que cambian constantemente dependiendo de cuántas veces vaya la mascota al veterinario. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es de esta manera de lo que yo dije, es una tabla transaccional o una tabla maestra? O sea, estás hablando de la forma en la que o sea, la base de datos está relacionada, ¿no? Sí, o sea, como digo, cada, cada tabla puede ser tabla maestra como tabla transaccional dependiendo del modelo lógico. La tabla maestra es una que no cambian los datos, o sea, siempre van a estar estáticos y se actualizan con poca frecuencia. Mientras que las transaccionales son aquellas que están en constante cambio. Entonces, en este caso, en las que tenemos aquí, ¿cuál creen ustedes que sería una tabla transaccional? O sea, una que cambia constantemente. En mi caso, yo creo que sería el historial clínico y los detalles de vacunación.
Lo Sí, que o sería sea, ahí también, sí, aparte de eso, Moreira eso, Palacios, lo que son las mascotas, las enfermedades, la vacunación. no, yo Eh, desde mi punto de vista, para mí, o sea, las transnacionales también deberían hacer el historial clínico, porque, o sea, el historial clínico, como tenemos, vamos a ver cómo que cambian y utilizan un poco más lo que son las claves foráneas, es decir, que va a venir información desde fuera de lo que es la entidad. Claro, y mi parte igual sería también el historial clínico y la vacunación, porque no siempre va a ser lo mismo en cada tipo de mascota. Supongo, al momento de primero de una cita, vas a ir por una vacuna y luego a la siguiente cita vas a ir por otra. Entonces esto va a ir variando cada vez que se va llevando a tu mascota al veterinario. bueno, Ariel Castillo de nuevo, dentro de lo que sería una entidad, en un diagrama de entidad-relación, las relaciones se usan para documentar la interacción entre dos entidades. Las relaciones generalmente son como verbos, asociar, asignar o arrastrar, y proporcionan información útil que no podría discernirse con solo dos tipos con solo los tipos de entidades. En este caso, no tenemos ningún, pues en el modelo lógico no vemos que haya ninguna relación, porque no está puesto la figura que sería como un rombo. Y si hubiera, también tendríamos dos tipos de relaciones. La relación normal, que sería un rombo normal, y la relación débil. Pero en este caso no tenemos ninguna de esas dos, que como le digo, las relaciones son asociaciones entre dos o más entidades. Eh, Dentro de este modelo lógico, también podemos ver que tenemos lo que sería estas relaciones que están hechas como con unas rayas que las unen unas a otras. En este caso tendríamos eh, lo que serían las, las formas en las que se relacionan o de qué manera, la cardinalidad y la ordinalidad. En este caso, la rayita mostraría que sería una a muchas o una a una, y la pata de gallo, como es llamada normalmente, o las tres rayitas que están unidas, serían a muchas. En este caso, en la mayoría tenemos de una a muchas, pero en ninguna de estas tendríamos lo que sería de una a una, porque creen que no tendríamos una unas dos tablas relacionadas una a una, y la mayoría están hechas de una a muchas o de muchas a una. O Bueno, yo sea, quiero intervenir en esta parte, Brian Carreño, y estaba leyendo una de las páginas que visité y al ser varias a varias habría muchos tropiezos o muchos fallos, entonces lo que se busca aquí es mejor crear una relación de una a varias, como tenemos en este modelo lógico, y resulta más... eh, resulta mejor para el modelo lógico, porque un cliente puede tener varios historiales clínicos con una mascota que tiene igual varios historiales clínicos. Y bueno, no habría muchos fallos en ese sentido. Bueno, otro aporte, Kevin Pico. En este caso, si podríamos complementar algo más en los modelos de datos. Diría que también podría ser incluir tablas como para los tratamientos, exámenes diagnósticos o las citas también, para ver luego a ver si podemos añadir ese tipo de relación de uno a uno. Y además, el modelo de datos también podría incluir restricciones para así garantizar que los datos sean más precisos y coherentes, como la restricción de integridad referencial, que asegura que una fila en una tabla no puede ser eliminada y si hay filas relacionadas con otras tablas, como por ejemplo una tabla de pacientes podríamos estar relacionadas con una tabla de los propietarios de las mascotas mediante una clave única, ya que un propietario podría tener muchos pacientes, pero cada paciente solo puede tener un propietario. En cambio, una tabla de tratamientos puede estar relacionada con una tabla de pacientes mediante una relación de uno a muchos, ya que un paciente puede tener muchos tratamientos, pero cada tratamiento puede estar asociado a un solo paciente. Mm, yo quisiera yo dar o sea, empezar un conversatorio.
Palacios Rivas. O sea, nosotros tenemos, o sea, ya viendo la base de datos, cómo está formada y todo, ¿creen conveniente identificar, o sea, un área de mejora, o sea, examinar el modelo lógico un poco más a fondo y identificar dónde podemos mejorar? Por ejemplo, yo les planteo la pregunta, o sea, ¿hay entidades o atributos que, o sea, puedan combinar o simplificarse para que haya, digamos, una mejor confluencia de que lo que son los datos? Porque haciendo referencia a lo que dijo mi compañero, hay que revisar lo que son las restricciones de integridad. O sea, asegurarse que o sea, que estas restricciones sean adecuadas para los datos que se van a almacenar dentro de la base de datos. Identificar siempre que no sean, los datos sean muy redundantes o que se repitan mucho. Por eso quería decirles, o si se puede, no sé, ajustar la cardinalidad, que es de lo que estábamos hablando, de uno a muchos, de poco a muchos, ceros y unos, así. Porque hay que En examinar este muy bien caso, lo que son estas entidades. en este caso, yo, Ariel Castillo, creo que hay un poco de redundancia en el tema de este modelo lógico, en lo que sería el detalle historial clínico y la vacunación, ¿sabes? Porque si nosotros ya tenemos un historial clínico, es normal que ya tenga un detalle dentro, ¿sabes? Entonces sería como bien, de cierta manera, mejor combinarlo y hacerlo un poco más simplificado este modelo lógico y que el detalle historial clínico ya quede dentro del mismo historial clínico. Y lo mismo con la vacunación. Ya si tenemos un detalle de vacunación, lo mismo nos va a dar la vacunación. Entonces, eh, sería como simplificarlo. Otra cosa es que dentro de cada tabla, en los atributos siempre vamos a tener lo que serían las claves primarias y las foráneas. Las claves primarias son aquellas que son como únicas, son atributos únicos de cada tabla y no se van a poder repetir en otra tabla. Y las claves foráneas son aquellas que tratan de enlazar a alguna tabla dentro de otra tabla. En este caso tenemos cliente y mascota. Dentro del cliente tenemos una clave primaria llamada id cliente y dentro de mascota tenemos una clave primaria llamada id mascota. En historial clínico, nosotros queremos hacer referencias o queremos unirlas a estas estas dos entidades aquí dentro. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un mismo atributo con el nombre de la misma clave primaria en cliente y la misma clave primaria en mascota, pero en este caso le vamos a poner FI1 o FI2, dependiendo si es eh, la primera o la segunda, como claves por año. Entonces, ajá, como digo yo, sería mejor simplificarlo. ¿O qué crees tú, O sea, Jean-Pierre? Pienso yo que en sí no solo es de combinarlo, sino también tratar la forma de incorporarlo bien exactamente. Tú como decías, podríamos hacer y P1 y P2, está bien, pero podríamos hacer unos atributos distintos a cada uno en, en un bloque, en donde solo pongamos en el historial clínico lo que es el DNI, el de mascotas y algunas cosas más. Lo mismo con el detalle de vacunación, solo hay que incorporar bien lo que es el ID de vacuna. Tomando las palabras de mi compañero, yo, Brian Carreño, sí, estaría bien que se simplifique y se detalle más la otra entidad, el detalle de vacunación. Y lo que añadiría ahí sería que se establezca un calendario para enviar recordatorios y tener prevista la próxima fecha de una vacunación, si es que es una vacuna que se va llevando consecuentemente. ya. Entonces, o sea, yo, Palacios Rivas, entonces creemos que entonces, sí es posible normalizar estas entidades y en el modelo lógico, pero digamos, yo investigando encontramos una forma, digamos, una técnica que se llama la normalización de datos. Yo creo que es de lo que están hablando, ya que es un proceso que ayuda a reducir la redundancia de datos y nos garantiza una integridad y consistencia mucho más de lo que, o sea, lo que tenemos ya en nuestra base de datos. Por ejemplo, porque la normalización nos ayuda, digamos, como digo, a simplificar, a reducir que el número de tablas que sean necesarias, ya que para almacenar esta información tratamos de eliminar esa redundancia de datos y es importante, como siempre, equilibrar el nivel de información que es incluida en la base de datos. Y además hace que sea un poco más práctico y más fácil, o sea, de leer y o sea, de analizarlo bien. En mi caso, Ariel Castillo, eh,
Yo creo que realmente este modelo lógico está bien hecho, eh, prácticamente todo, además de lo que ya hablamos yo y mis compañeros, que es sobre lo de la redundancia de datos y cómo estos se pueden simplificar y pueden llegar a ser más simples tanto para el cliente como para nosotros. Pero pero de cierta manera pensando en el, en el tema, de cierta manera pensando en el concepto general de lo que es modelo lógico, que significa que es algo muy detallado que vamos a ver. Supongo que también podríamos hacerlo mucho más detallado y simplificado en una misma forma en vez de estar redundando en estos datos. Claro. Eso es lo que decíamos entonces. Yo creo que también de mi parte de Palacios Rivas, o sea, todo para mí está bien, excepto una redundancia de datos como es o sea, la vacunación y detalle de vacunación, o sea, que digamos que este detalle de vacunación puede estar bien incluido en las tablas de vacunación o que el historial clínico esté bien incluido, o sea, los detalles del historial clínico estén bien incluidos en el historial clínico. O sea, ya porque esto no reduciría mucho el trabajo, se podría decir así, porque el modelo lógico para mí también está bien hecho, está bien práctico, pero hay cositas que se podrían mejorar. Y, o sea, y las relaciones incluso también. Bueno, entonces creo, compañeros, que por ahora hemos concluido con nuestro análisis o nuestra pequeña ayuda en lo que vendría a ser este modelo lógico. Darles gracias al ingeniero por habernos escuchado. Esperemos que esté todo bien y nada más. Si tienen algo que decir. Ahora mismo vamos a mostrar cada uno el tema de nuestras citas, de dónde sacamos la información en la cual nos basamos. Si me permite compartir, compañeros. Ya, nada, dejar de compartir. Ahí comparte. Abrirla. En este caso, saqué información de aquí, de GenBeta, donde dice base de datos de relaciones ternarias. Leí la forma en la cual se podía combinar este tipo de relaciones. También saqué información de esta página aquí que se llama Lucy Chart, en el cual nos enseñan los símbolos de atributos de diagramas, los de entidades, también asimismo como los tipos de entidades y las notaciones de diagramas, entidades de relación. Aquí como tenemos la cardinalidad y la ordinalidad de cómo estaría representado cada uno en figuras. Y la última página sería la página del IBM, en donde encontré las informaciones sobre claves primarias y claves foráneas. O sea, esta es mi fuente, o sea, de dónde saqué la información, o sea, ahora. Lo saqué de una universidad en Cataluña, la Universidad de Oberta. Aquí tenemos, o sea, detallado mucho lo que es, o sea, la base de datos desde el principio, de cómo recoger los datos, o sea, el diseño conceptual, aquí mismo está el diseño lógico, conceptos, todo aquí también está lo de la normalización, cómo debemos hacer para tratar de que haya menos redundancia de datos. Tenemos 5 diferentes módulos, o sea, nosotros más nos hemos basado en el tercero, que es el diseño lógico de base de datos. Aquí podemos ver un poco más de lo que es el índice. Aquí tenemos la bibliografía del mismo. Y son, la verdad, bien detallada la información, ya que además de ser una universidad, también nos prevé esta información muy importante. Bueno, yo saqué este, mi punto de vista basándome en ese documento que es más manejadores de base de datos, donde básicamente nos detalla la mayor parte que engloba este tema, que nos da un ejercicio con los diferentes tipos de modelos, ya sea el modelo de datos relacional, explicando breve a breve cada uno de las palabras claves que necesitamos para detallar cada de esos temas y nos muestra diferentes diagramas que nos ayuda más a definir un tipo de concepto acerca de este tipo de temas.
Silenciado a Jean-Pierre. Bueno, yo saqué la información en el TikTok, en donde con estos atributos que están en el producto, el stage y store, saqué información y pude deducir que podemos reducir nuestro modelo lógico a algo mejor, aparte también de los componentes del modelo lógico y algunas cosas más que podemos encontrar en la página. Yo saqué la información de un documento que encontré en Scrape, que justo se hablaba de un modelo de base de datos de veterinaria. Y también en ATVs, donde se encuentra cómo gestionar la base de datos de un centro veterinario también, detalladamente. Bueno, entonces creo que ya damos por finalizado viendo las referencias que hemos sacado y bueno, será la próxima. Esperamos tener una buena nota y nada más. Gracias.